Buenas tardes, ahora vamos a comenzar un nuevo capítulo del curso que son las ecuaciones diferenciales parciales. Vamos a centrarnos en las ecuaciones diferenciales de segundo orden, las cuales son bastante ilustrativas para cualquier otro tipo de ecuaciones diferenciales parciales que tengamos. Y existen tres categorías, tres tipos de ecuaciones diferenciales parciales, que son las parabólicas, elípticas y hiperbólicas. Y estas van a depender de los valores de los coeficientes. En forma general, nosotros podemos ver que acá está una ecuación diferencial de segundo orden general con sus coeficientes a, b, c, d, e y el término independiente s. Estos son constantes o pueden ser funciones, las cuales van a caracterizar el tipo de ecuaciones diferenciales que tengo. Si cumple con esta primera ecuación, donde b cuadrado menos 4a por c es igual a 0, son parabólicas. Si son menores que 0, elípticas, y si son mayores que 0, hiperbólicas. Entonces cada una de estas ecuaciones tiene una manera característica de comportarse y veremos cómo son cada una. Veremos ahora las ecuaciones elípticas. Estas ecuaciones van a ser resueltas a través de un método llamado diferencia finita, que hablaremos más con detalle más adelante. Una de las ecuaciones elípticas es la llamada ecuación de Poisson, el cual viene con un laplaciano, y el cual que es igual a el menos laplaciano es igual a un término fuente. En dos dimensiones, este laplaciano puede convertirse de esta manera. S es una función dada, generalmente se conoce o se puede aproximar, y la cual recibe el nombre de término homogéneo o término fuente. Y siempre va a estar acotada, es decir, que X va a tener un máximo y un mínimo, y al igual que Y. Entonces, con esta ecuación es que comenzaremos. Bueno, en cualquier método que uno desee utilizar para resolver ecuaciones diferenciales, lo más importante que existe es definir bien sus condiciones de frontera, ya que esto va a determinar la solución del problema. Es extremadamente importante la frontera. Recordemos que una partícula libre en una escala subatómica se mueve como una bola de béisbol normalmente. Pero si nosotros le colocamos una condición de frontera, unos bordes, estas directamente surge la cuántica en la distribución de energía de esa partícula. Entonces es un pequeño caso de la importancia de la frontera, y aquí no es para nada irrelevante, al contrario, es muy determinante. Entonces tenemos, para este caso particular, tenemos dos tipos de fronteras: del tipo Newman, donde su derivada en el borde es igual a 0, y el tipo Dirichlet, que la función en su borde es igual a 0. Entonces en este caso tenemos en un espacio XY tenemos los cuatro tipos de frontera, y además podemos todo este espacio dividirlo en pequeñas retículas, que ya veremos más adelante en qué consiste estas divisiones de retículas. Fíjense que estos espacios son constantes a lo largo del delta X y el delta Y, son constantes a lo largo de X y a lo largo de Y. Y tenemos nuestro conteo máximo tanto en J como en Y, al igual que el conteo máximo en X, el valor máximo entre en X y 0, en X y en Y. Visto la discretización que hicimos en la pasada transparencia, podemos definir diferencias de este tipo. Diferencia central específicamente, por ejemplo, para la derivada de segundo orden de la función phi en un punto i y en un punto j, es decir, vamos a tener una referencia tanto en i, que puede ser acá, o en j, que puede ser de este lado, o sea, en este punto en particular, bien definido, menos dos veces un punto central i j, más un punto central i más 1 j. Fíjense que el conteo va a estar en la coordenada y, que corresponde a la coordenada x, y la diferencia al cuadrado del
o el espacio al cuadrado de x. Es decir, esta derivada se va a aproximar a esta relación algebraica, y donde vamos a tener valores de la función en cada uno de los puntos. De manera análoga se puede hacer con el eje y, y al sustituirlo en la segunda derivada de la función de la ecuación de Poisson, que es este aquí y este acá, vamos a obtener toda esta ecuación, y el término fuente también va a estar definido en cada uno de los puntos de mi retícula. Entonces la ecuación se va a transformar en toda esta parte. Aquí obviamos por notación, vamos a reducir un poco la notación del término fuente y también de las funciones para no ocupar tanto espacio. Entonces de esta manera se puede reescribir las ecuaciones diferenciales parciales con diferencias centrales. La ecuación anterior que vimos no hay problema para este caso, en un punto central el cual tenemos nuestros 4 vecinos y nuestros espaciamientos. Los pequeños inconvenientes, a veces son pequeños, a veces son bastante complejos, vienen cuando nosotros llegamos a los bordes. Por ejemplo, este punto tiene 2 vecinos, pero solo tiene un solo vecino. Y esto, por supuesto, va a modificar la estructura de esta ecuación. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta a la hora de hacer los cálculos. Igual en el caso J, I, en el caso J, en el caso I, también aquí tenemos 2 vecinos en J y un solo vecino en I. Por ejemplo, en este caso tenemos solo I1J, solo tiene el vecino 2J. Y allí entran los problemas que hay que solucionar. En el caso inferior, es decir, en este punto donde tenemos este punto y tenemos solo 2 puntos para calcular la diferencia, podemos aproximar la derivada al cuadrado de la función en y como la derivada en y en un punto medio aproximado. Todo esto son aproximaciones, esto es una aproximación de este valor de la primera derivada y la derivada en el punto en sí, o sea, en I1. Y como está en el punto medio, el incremento en espacio va a ser delta y sobre 2. ¿Qué tenemos? En la primera derivada, en la I más en la 1 más un punto medio, se aproxima a esta expresión donde tenemos el valor de I1 y 2, es decir, entre estos dos valores dividido por su incremento, es decir, la primera derivada netamente dicha, y la otra derivada en el punto, que va a ser igual a 0 por las condiciones de borde ya preestablecidas aquí en este ejemplo que tenemos acá. Bueno, esto se sustituye en esta ecuación aquí arriba y obtenemos esta ecuación. Por supuesto, esto es una aproximación, no es real, pero si los incrementos son suficientemente pequeños, es decir, eso va a depender de cómo varíe la función, pues puede ser una muy buena aproximación. Entonces aquí tenemos el incremento al cuadrado y estas dos funciones multiplicado por 2. Entonces esta es una de las primeras aproximaciones para la condición de borde. Aquí sustituimos la ecuación anterior, en la ecuación de Poisson. Tenemos que con respecto a y está escrito de esta manera, y con respecto a x pues no tenemos problemas, ya que en este punto tenemos las dos condiciones de borde bien establecidas. Entonces tenemos para el punto y 1 tenemos ya la ecuación bien establecida, de cual va a depender de todos sus vecinos. En la frontera izquierda tenemos algo parecido. Volvemos a hacer la misma aproximación y volvemos a obtener el mismo caso que se obtiene en el caso de arriba. Y la ecuación viene siendo la misma. Ahora bien, para la esquina, es decir, un punto acá, donde les puedo decir aquí, en un punto de esquina, bien sea esto, ahí también es un poco más diferente, vamos a llamarlo así. La situación para la esquina tenemos pues estas dos condiciones que vamos a sustituirlas acá y obtenemos
nuestra ecuación combinando esta función para x, esta derivada para x y esta otra derivada para y, se sustituye aquí y tenemos el valor 1, 1, por ejemplo. Y aquí podemos resolver la ecuación tranquilamente. Ahora mostramos un ejemplo de una cuadrícula pequeña de 4×4 con sus 4 condiciones de frontera, 2 donde la derivada es igual a 0 y otras 2 donde su función es igual a 0. Entonces, y su incremento tanto en x y en y son constantes. Entonces tenemos que de estas 16 puntos solo sobreviven 9 puntos, ya que estos puntos del lado izquierdo y del lado superior la función es igual a 0, entonces por lo tanto no existe la función. Las ecuaciones, perdón. Aquí nosotros tenemos las 9 ecuaciones y donde se determinó que todas estas funciones son iguales a 0, las que consta de este lado. Entonces tenemos las funciones ya realizadas, el incremento h que son constantes para todo y los valores fuentes que tenemos en cada una de estas situaciones. Entonces ya aquí tenemos la estructura de la ecuación. Con este conjunto de ecuaciones nosotros podemos construir esta matriz, esta ecuación matricial, donde tenemos aquí todos los valores de los coeficientes y aquí tenemos los valores de los términos fuentes y aquí los valores de la función. Conociendo este vector que está acá y esta matriz que está acá, nosotros podemos calcular los valores de cada una de estas funciones por diversos métodos. Específicamente aquí nosotros utilizamos un método donde los coeficientes se pueden reestructurar de tal manera de tener una matriz diagonal, tridiagonal. Y tiene su forma de resolución, pero bueno, eso ya es álgebra numérica y lo pueden resolver como ustedes lo prefieran. Y más, pueden tener ya para una matriz gigantesca de 1.000.000 por 1.000.000, pues estos métodos de resolución básicos de resolución de ecuación a mano ya son imposibles. Hay que hacerlo a través de subrutinas especiales como es la PA de Fortran, que es la más utilizada y la más estandarizada a nivel mundial. Vamos a hablar ahora de las condiciones de frontera mixtas, es decir, tenemos una función que va a depender de una derivada y de la función en sí mismo, y vamos a tener dos coeficientes, alfa y beta, que van a ser constantes. Este delta phi n va a corresponder a cada una de las fronteras que tenemos en un sistema cuadriculado. Por ejemplo, te hace para la frontera izquierda, puede representar la frontera superior, la frontera derecha y la frontera inferior. Entonces, ahora vamos a trabajar con este particular condición de frontera. ¿Cómo sería esta condición mixta o esta frontera mixta en una diferencial de segundo orden? Pues aquí tenemos lo siguiente. Vamos a suponer que estamos en el eje y, la segunda derivada de la función con respecto a y. Y esta ecuación vamos a definirla en el punto medio, como ya se ha hecho anteriormente. Aquí tenemos la derivada en el borde y tenemos la derivada en el punto medio ficticio. Este punto medio ficticio ya lo hemos escrito, ya esto se aproxima de esta manera, que es esta misma derivada, y esta derivada la sustituimos por esta función. ¿Cómo llegamos a esta función? Despejando esta derivada en función de beta y menos alfa beta. Menos alfa la función más beta, y queda esta expresión de esta manera. Reordenamos un poco y se reescribe de esta manera. La matemática es relativamente sencilla. Esta función de contorno se inserta nuevamente a la ecuación de Poisson y vamos a obtener esta función que está acá. Toda esta ecuación que está acá, que va a ser el punto donde vamos a evaluar IJ, o el valor IJ, y bueno, esto es todo lo que concierne. Bueno, aquí vamos a tener un ejemplo de una ecuación de Poisson bastante sencilla, el cual vamos a utilizar estas 4 condiciones de contorno. Tenemos dos
mixtas y fijas. Aquí tenemos para una estructura de red bastante sencilla de 9 puntos y con un espaciamiento delta x y delta y igual a 1, que es bastante, para que se nos reduzca bastante las ecuaciones. Primero empezamos con el punto 1, 1, donde vamos a utilizar nuestra aproximación para la ecuación diferencial, utilizando un punto medio. Este punto de la derivada se transforma en la función por esta condición, y esto se nos transforma, como ya hemos visto, en esta diferencia, y se resume de esta manera. Es en el caso del eje x. En el caso del eje y, la condición es la función menos 2, aquí está, y la expresión termina siendo de esta manera. Al combinar estas dos ecuaciones, tenemos que para el punto la ecuación está regida por esta función. El punto 2 es básicamente lo mismo. Aquí tenemos el punto x, donde es más sencillo. El punto y se varía un poco, ya que las funciones varían, y obtenemos esta función. Y en el punto 2,1 la ecuación completa viene a estar dado de esta forma. En el punto 1,2 nuevamente aplicamos las mismas aproximaciones, y esto se nos reduce a esta función que está acá. Y en el caso y se nos reduce a esta función. Es cuestión de aplicar esta misma función para acá y vamos a obtener esta expresión, este polinomio, y al unir estas dos funciones, estas dos ecuaciones, la h y la i, vamos a llegar al j. El punto 2 va a estar escrito de esta manera, también lo puede repetir, y así vamos a obtener todas las ecuaciones para cada uno de los puntos y después resolver la ecuación matricial que obtenemos. Ahora voy a hablar sobre las ecuaciones diferenciales parabólicas. Estas ecuaciones se caracterizan por tener un término cuadrático, generalmente espacial, y un término de derivada temporal con un término fuente, donde en la constante alfa es una constante, valga la redundancia. En este caso particular nosotros tenemos solo tres condiciones de frontera, las dos espaciales y la temporal, que es llamada condición inicial, y la espacial son condiciones de frontera, valor izquierdo y valor derecho. También podemos tener condiciones mixtas, efectivamente. Viéndolo a través de un esquema de cuadrículas, nosotros tenemos dos direcciones, la dirección x, que está aquí, y la dirección temporal. Y de esta manera pues podemos aplicar las diferenciales que correspondan en cada una de las dos direcciones. La función va a depender de dos variables. Va a depender de la variable espacial y de la variable temporal, su índice va a ser n. Entonces cada valor de la función, aparte de tener un valor espacial, va a tener un valor temporal. El método de Euler consiste en lo siguiente: vamos a discretizar la ecuación en la parte temporal, normalmente como se hace, y una diferencia centrada en la parte espacial. Y tenemos que el incremento del tiempo aquí está dado por delta t y el espacial por delta x elevado al cuadrado. Y aquí tenemos el término fuente. Aquí vemos que el valor 0 de la izquierda y el valor xr de la derecha. Vamos a resolver estas ecuaciones. Despejando acá, tenemos que delta n positivo en el punto i va a depender de la función en el punto i del tiempo anterior más todos los tiempos anteriores de sus vecinos y del valor central. Y delta t va a tener este valor. Aquí asumimos que delta x es igual a 1. Delta x va a estar, aquí definimos una nueva función gamma, el cual va a contener delta x, delta t y el valor alfa en este esquema explícito. Ahora, ¿por qué es explícito? Es explícito porque si se conocen los valores de la función en cada uno de los puntos de la retícula en un tiempo n,
Se puede calcular los valores de la función en toda la retícula n más 1 sin necesidad de resolver todas las ecuaciones de manera simultánea. Esto se logra y es estable siempre y cuando delta t, o sea, el paso del tiempo, sea menor que un valor de 0.5. Es decir, que todo este valor, tanto el alfa de la ecuación como el delta x multiplicado por 0.5, tenga un valor dado. Un ejemplo. Esta es la ecuación de la transmisión de temperatura o la difusión térmica de un dado objeto. Y lo que caracteriza el objeto es el valor de alfa. Entonces tenemos las condiciones. Esta es una ecuación de segundo orden y tenemos las siguientes condiciones. En el punto 0, en cualquier tiempo tiene un valor de 0 grados. Y en el punto de 10, a cualquier tiempo tiene un valor de 100. Y inicialmente, es decir, en el tiempo t, la temperatura es de 0, que es lo que es las condiciones iniciales y las condiciones de frontera. Los datos aquí que tenemos: x es la coordenada espacial, alfa es la difusión térmica, t es la temperatura, el tiempo el segundo. Y vamos a resolverlo suponiendo que alfa es igual a 10, tenemos 10 intervalos, y utilizamos dos valores de desplazamiento temporal, es decir, dos valores de delta t, uno es 0.02 y otro 0.055. Resolvemos esta ecuación de manera explícita de esta forma y vamos a obtener lo siguiente. Para 0.02 y gamma 0.2 tenemos que originalmente en el tiempo t de segundo esto se va calentando, esto se va calentando y se va propagando la temperatura, excepto en el punto i igual a 0, donde mantenemos fija la temperatura en 0 grados. Entonces vemos cómo a medida que transcurre el tiempo va progresando la temperatura. ¿Qué pasa si delta t es un poco más alto? Si delta t es un poco más alto, básicamente posee lo mismo. Sin embargo, aparecen unas inconsistencias, que es temperaturas negativas. Esto no es correcto. Y vemos fluctuaciones en el sistema. Por ejemplo, aquí tenemos de menos 37 a 296 y menos 397. Esto ya muestra inestabilidad por parte del método explícito. Ahora veremos lo que es el método implícito, el cual utiliza el método de Euler hacia atrás. Como vemos en esta primera ecuación, la derivada de primer orden respecto al tiempo va a depender del estado siguiente temporal de la segunda derivada respecto al tiempo. Utilizando la constante gamma, que como ya sabemos viene del valor de alfa multiplicado por el incremento temporal y dividido por el incremento espacial al cuadrado, esta ecuación se puede escribir de esta manera. La misma no se puede resolver de manera individual, sino hay que construir la retícula y de resolver todas las ecuaciones de manera simultánea, bien, a través de métodos de álgebra lineal. Ahora vamos a resolver la ecuación ya que hemos visto de la difusión térmica a través de este método. Aplicando todas las simulaciones y obtenemos, aplicando las resoluciones, obtenemos esta matriz tridiagonal, el cual puede ser resuelta por diversos métodos. Si nosotros resolvemos esto, vamos a encontrar la evolución temporal de la temperatura y vemos un buen comportamiento de la temperatura. Este es un valor constante de 100 grados, valor constante de 0 grados, y vemos cómo se va incrementando la temperatura en esta parte, y aquí también se va incrementando un poco. Entonces, pero vemos que este método lo interesante es que es estable, es decir, no importa el valor de gamma, siempre nos va a dar unos resultados. Menos preciso, más preciso, sí, pero es estable en todos sus valores.
Por último, para este tipo de ecuaciones diferenciales vamos a ver el método de Carr-Nicholson, el cual utiliza el de Euler modificado, es decir, toma un punto adelante y un punto hacia atrás y lo promedia. Esto se puede hacer en las ecuaciones que tenemos la diferencial temporal y la diferencial espacial. Y aquí tenemos el punto hacia adelante, el punto hacia atrás promediado, que está con este 2, y aquí está el término fuente. Reescribiendo en términos de gamma, vamos a encontrar esta ecuación que está acá. Este método, esto genera una matriz tridiagonal, la cual tiene que ser resuelta para cada intervalo de tiempo, y poco demandante computacionalmente, pero es mucho más precisa que los otros métodos que hemos visto. Ahora vamos a hablar de las ecuaciones hiperbólicas. ¿Cómo se resuelven estas ecuaciones en diferencia? Primero vamos a hablar un poco de las curvas características o de las curvas arbitrarias. Nosotros tenemos que una ecuación de esta forma, una función u que depende de t, un coeficiente también funcional que depende del espacio, una función u que depende de x y el término fuente que depende de las dos variables. Nosotros podemos trazar una curva entre dos puntos, entre el punto P y el punto Q, y en ese punto trazamos una curva, que es la curva arbitraria que nosotros pretendemos encontrar. Sin embargo, esta trayectoria también se puede encontrar a través de esta ecuación diferencial. Lo tenemos aquí, que esto representa la derivada de la función con respecto al tiempo, y esta representa la derivada de la función con respecto al espacio. Si nosotros dividimos toda esta ecuación entre la diferencial del tiempo, vamos a encontrar que la diferencial temporal de u total va a depender de la función ut y un diferencial de x de t multiplicado por la función ux. Esta ecuación está definida en el plano PQ, y si se elige la curva podemos separarla, y podemos separar la función en dos trayectorias. Podemos hacer una función de x que va a ser ax, y la función de u vamos a llamarlo us. Entonces, ¿qué obtenemos con esto? Tenemos que podemos escribir dos trayectorias, dos ecuaciones diferenciales. Por lo tanto, transformamos una ecuación de esta forma a dos ecuaciones diferenciales ordinarias, y la podemos resolver de manera simultánea en el plano xt. Entonces, en eso consiste esta curva. Veamos un ejemplo. Tenemos esta función ut y ux, donde axt va a tener esta expresión, solo va a depender de x, y s va a depender tanto del tiempo como de x, 1 menos x cuadrado más 0.1 por t. Y tenemos una condición inicial para u igual a 1. Y vamos a resolver esta ecuación a través para x y para un t igual a 0. Bueno, vamos ahora a escribir. Tenemos entonces que dx de t va a tener esta expresión con esta condición inicial, y esto lo podemos resolver a través de separación de variables, en lo cual vamos a obtener la ecuación e, escrita de esta manera. Para la otra ecuación us tenemos esta forma. Du de t es igual a s, vamos a tener esta forma, y esto podemos calcularlo sustituyendo el valor e de la función x en esta ecuación, y obtenemos toda esta expresión a través después de una integral. Tenemos la expresión, perdón, no hemos integrado. Esto lo vamos a integrar y vamos a encontrar toda la expresión uxt que queríamos expresar. Primero encontramos cómo depende x de t, y después integramos y conseguimos u, que a su vez depende de x, que a su vez depende de t. Y tenemos toda esta expresión.
integrados de un punto 0 hasta un punto t. ¿Cómo podemos ahora ver esto en diferencias? ¿Cómo se puede implementar? Nosotros tenemos la retícula. En la retícula tenemos un tiempo t y un tiempo n más 1. Y en el tiempo t tenemos el punto P, y en el tiempo n más 1 tenemos un punto Q, el cual va a evolucionar. Entonces tenemos estas dos dimensiones y tenemos estos dos puntos. Teniendo la retícula ya definida y los puntos P y Q ya bien definidos, nosotros podemos definir el delta X como una progresión temporal respecto a una constante A y una progresión de la función U con respecto a la temporal a través de S. Entonces, por consiguiente, tenemos dos ecuaciones ordinarias: delta X igual a delta T y delta U igual a S delta T. Aquí tenemos que delta X va a ser la diferencia entre el punto en X de P y de Q menos P, que va a depender de A, como vimos acá arriba, igual en el caso de U. Sin embargo, el valor de U en P podemos interpolarlo a través de esta ecuación, donde esta es la distancia que hay del punto P a este punto, que vamos a llamarlo I menos 1, y el punto U sub I va a depender también del punto U sub I, que va a estar acá, y va a depender de esta distancia, que va a ser dependiente de A menos delta T, como está la definición. Dividido todo entre delta X, y podemos estimar el valor de U en el punto P a través de esta interpolación, definiendo gamma como todo este factor que está acá, como A delta X sobre delta T. Podemos esta ecuación reescribirla de esta manera, donde gamma es llamado el número de Courant. Y también podemos definir que Q es igual al punto I siguiente, que es el punto que está acá. Entonces, de esta ecuación nosotros podemos obtener esta ecuación. Encontramos esta ecuación, el cual se resuelve simultáneamente para todas las retículas. Y esto es lo que se denomina como el nombre del método explícito de características. Tiene dos errores principales: el efecto de difusión numérica, debido al uso de interpolación en UP cuando X es diferente de 1. O sea, reiteradas interpolaciones introduce un pequeño error. Y obviamente su inestabilidad, porque para que sea estable, gamma necesita ser menor o igual que 1. Entonces, pero sin embargo, este método es el que se puede utilizar para resolver las ecuaciones hiperbólicas. Ahora vamos a utilizar el paquete R para resolver ecuaciones diferenciales parciales. Por lo general, aquí dice que una variable independiente como el tiempo no se discretiza. Si no se discretiza las otras variables, por ejemplo las espaciales, y esto genera un conjunto de ecuaciones diferenciales parciales, el cual se puede resolver como se resuelve un conjunto de valores, un conjunto de ecuaciones diferenciales con valores iniciales. En el paquete R-Reactrang que tenemos acá, este es el nombre, tenemos varias funciones de 1D, 2D y 3D, que implementa aproximaciones en diferencias finitas. Es una manera de resolver las ecuaciones diferenciales para resolver este tipo de ecuaciones donde tienen una parte difusiva, donde D es el coeficiente de difusión, y una parte de advección, donde aquí tenemos la tasa de advección en la variable V. Esto es lo que se llama una ecuación parabólica. Un ejemplo típico en una dimensión es la ecuación de reacción-difusión, cual tenemos la parte temporal, la parte especial de esta forma, y puede ser resuelta en coordenadas cartesianas, cilíndricas y esféricas.
y R es por definición pues la parte radial, para resolverlo en parte esférica. Tenemos dos condiciones iniciales, o dos condiciones de contorno. Tenemos que para el punto 0, de R igual a 0, la derivada del valor C, que suele ser la concentración de un compuesto, es igual a 0. Y el otro extremo, que es R10, es un valor constante, una concentración fija, bien sea por lo general es un sumidero. Entonces de esta manera con estas condiciones podemos resolver esta ecuación de reacción-difusión, donde tenemos una tasa de Q, que es la tasa de consumo, entre los valores de R entre 0 y 10. Para resolver el modelo, vamos a definir que 10 centímetros tenga una caja de 1000 pasos, es decir, 1000 discretizaciones, que es nuestro tamaño n. Cargamos la librería, definimos un grid, o sea, es decir, un enrejado, el cual va a ser de 1000 y con una distancia L, de esta manera. A continuación definimos las propiedades de R y R2, que es R al cuadrado, que se define en la cuadrícula de la manera siguiente. Esto va a tener un grid, es decir, va a tener un espacio grid definido previamente, aquí arriba, y la función va a ser R y R cuadrado, o R por R. La ecuación de este modelo incluye la parte de transporte, que va a estar aproximado por la función R trans.1D. Aquí tenemos el término de consumo, que va a tener una condición límite de C-down, y el gradiente 0 en el límite que va a tener bootstring, que es un valor predeterminado. En R, que nosotros tenemos acá ya abierto, vamos a llamar la librería. La llamamos y ya es cargada. Definimos el grid y definimos las funciones adecuadas para este paquete. Y así terminamos. Bueno, continuando con la resolución del problema, vamos a definir ahora una ecuación de PDE1, o sea, ecuación diferencial parcial de una dimensión, y la definimos a través de una función, el cual va a tener T, que va a ser el tiempo, que es una variable, C, que va a ser el parámetro de la concentración, por ejemplo, o otros parámetros que se requiera, A1, que va a ser, que en este caso va a definir qué tipo de variables vamos a utilizar. Y esta función va a contener pues la función tran1.d del paquete que estamos utilizando. D va a ser aquí el coeficiente de difusión, el valor extremo, cual va a estar aquí, y el espaciamiento de x va a ser igual al grid que nosotros tenemos. Y vamos a visualizar o vamos a extraer solo la parte de la diferencia de la concentración. Aquí vamos a listar la diferencia entre el valor Q, o sea, de fuente, y el valor generado por la función. Los parámetros que vamos a definir aquí van a ser D, que lo vamos a llamar 1, Q igual a 1, y el valor externo, que va a ser igual a 20. Esto lo podemos introducir acá. Perdón, vamos primero a definir bien la función. Ya está definida, y definimos y evaluamos los parámetros. Colocamos los parámetros acá y ya más adelante veremos cuáles son los resultados. Pero antes vamos a hablar sobre la solución estacionaria. La solución estacionaria es cuando la derivada de la función, o sea, cuando los parámetros, cuando la concentración no dependa del tiempo. Es decir, si este valor no depende del tiempo, esto tiene que ser igual a 0. Obviamente aquí lo tenemos y la ecuación queda escrita de esta manera. Vamos a resolver el estado estacionario de la función.
R utiliza el paquete root-solve para resolver este tipo de sistemas a través de Newton-Raphson. Aquí se debe utilizar para una dimensión este argumento y el espaciamiento va a ser igual a 1. Aquí hay que resolver 1000 ecuaciones, pero esto toma, como dice aquí, toma poco tiempo y lo podemos resolver de esta manera. Primero cargamos la librería aquí de esta manera, después y vamos a resolver esa función, la función PDI. Los parámetros son nulos, el espaciamiento 1 y A1 que indica que es en coordenadas cartesianas, y Y va a tener va a generar variables aleatorias en este espacio, en el grid donde vamos a tener n valores, o sea, n variables aleatorias, y todo lo vamos a guardar en este parámetro de cartesianas, en esta función, no, mejor dicho, objeto. En cilíndrico hacemos exactamente lo mismo, con la diferencia de que vamos a utilizar A igual a R para describir que son cilíndricas. Y después podemos imprimir los resultados de esta manera. Aquí hay algo que me genera un pequeño error hasta aquí. Ajá. Y después vamos a escribir esta función. Y aquí tenemos estos valores. Lo resuelve muy rápidamente. Aquí no toma prácticamente menos de un segundo. Ahora vamos a ver los resultados. Primero vamos a graficar nuestros resultados, la forma cartesiana, el cual tiene esta estructura. Aquí tenemos la función plot para generar la curva. Aquí vamos a tener la variable x, la variable y aquí estas son instrucciones para instrucciones y comentarios que va a tener la gráfica, etiquetas. Esto lo graficamos acá. Aquí me genera el valor a un máximo de 10, como es de esperarse. Aquí después vamos a trazar la línea de la parte cilíndrica. Aquí generamos la otra gráfica, comienza desde 0, llega otra vez al punto estacionario, a la fuente externa, que es lo que se espera, y ahora vamos a graficar la parte cilíndrica. Ya lo graficamos, vamos para la esférica. Aquí la tenemos, que es la parte roja, llega nuevamente a la parte constante, y aquí colocamos unas leyendas a la gráfica. Aquí están las gráficas que les comentamos, y esta es la figura que obtenemos al resolver esta ecuación diferencial. Fíjense que cartesiana llega bastante en el centro, es bastante bajo, la concentración o el valor C llega a ser negativo, y en esférica sí tiene un valor positivo. Vamos ahora a comparar los resultados con los valores analíticos. Aquí tenemos las ecuaciones que corresponden a los valores analíticos. Aquí nos dice que no hay verificación de errores, que esto hay que hacerlo manualmente, o sea, el que está simulando tiene que estar pendiente de sus errores,
y de esta manera nosotros podemos comparar el máximo error que puede haber entre la parte analítica y la parte de simulación. Vamos a escribir esto acá, lo colocamos acá y aquí tenemos, y aquí el error, aquí la diferencia es orden 10 a la menos 5, 10 a la menos 6 y 10 a la menos 5. Para efectos prácticos esto es igual a 0. Ahora vamos a resolverlo ya no en el estado estacionario, sino fuera de este. En este caso nosotros vamos a ejecutar una dinámica, el cual va a tener 100 unidades de tiempo. Vamos a utilizar la función ODE.1D, es decir, una diferencia de, esas son ecuaciones diferenciales ordinarias, que está en el paquete Dissolve, y sobre la red que va a ser desde 1 hasta el tamaño del grid que se había definido antes. Aquí cargamos, lo primero que hacemos es cargamos el paquete. Después vamos a definir el tiempo, que va a ser desde 0 a 100 en espaciamiento de 1. Y después vamos a resolver el sistema. Aquí tenemos que la función ODE, o los resultados de la función ODE, va a estar guardado en el objeto out, va a ser resuelto en esta grilla, en este espacio. Va a tener los tiempos, va a ser igual a los tiempos de arriba, de 1 a 100. La función es la función que ya definimos anteriormente, no tenemos más parámetros, y los espaciamientos va a ser igual a 1, y el parámetro que me va a decir que va a ser en coordenadas cilíndricas, esféricas, perdón. Eso se introduce acá, tarda un poquito más, pero lo resuelve. Esto me va a dar una matriz. Aquí vamos a tener la cola de los resultados. Al terminar voy a tener aquí el tiempo y aquí los valores que corresponde, y la imagen que lo que nos interesa es la imagen de los resultados. Aquí va a ser una imagen de la función out, del objeto out, el cual va a tener todas estas características. Aquí hay un problemita, vamos a resolverlo bien, vamos a copiarlo hasta acá. Será igual. Y aquí vamos a copiarlo hasta acá. Perdón. Ajá. Lo colocamos acá. Y ya tenemos la gráfica que está aquí saliendo. Aquí tenemos la condición absorbente o la condición fuente, y aquí vemos cómo evoluciona en cada iteración. Aquí está el tiempo, aquí están curvas de nivel, y esta es la función respecto al tiempo. Los tiempos en días, la distancia en centímetros y los valores. Aquí en 10 va a tener su máximo valor y va a decaer de esta manera. Ahora vamos a pasar para una ecuación hiperbólica. Aquí tenemos una ecuación para una onda viajera de una dada propiedad U. Esta ecuación es de segundo orden tanto en el tiempo como en el espacio, y C va a ser la velocidad de propagación, que en el caso de las microondas vendría a ser la velocidad de la luz. Esta ecuación se puede reescribir en dos ecuaciones acopladas, donde la podemos dividir en dos funciones, U1 y U2, y U1 puede ser escrita de esta manera. Entonces, por lo tanto, la ecuación de arriba puede escribirse como U2 en
y esto sería igual a la tasa de propagación al cuadrado por U1 de esta manera. Entonces están acopladas a través de U1 y U2 estas dos ecuaciones. Fíjense que la estructura de este es una estructura de una ecuación de reacción-difusión. Ahora vamos a resolver una ecuación en particular. Vamos a resolver esta ecuación para dos funciones, U1, U2. U1 va a tener esta forma como una exponencial de menos 0.05 de x al cuadrado en el tiempo inicial, y la otra función en el tiempo inicial va a ser una constante igual a 0 a lo largo de todo x, y cualquiera de las u va a tener un valor de 0 en menos infinito y 0 y más infinito. Aquí dice que la primera condición, que es esta, representa un pulso gaussiano. Primero, para resolverlo esto en x, hay que definir la caja y el espaciamiento de x. La caja va a ser una cuadrícula que va a estar definida en xgrid, y los valores de infinito pues van a ser representados a través de valores muy grandes de x, ya que computacionalmente no podemos definir el infinito. Ahora vamos a definir la cuadrícula, y que se va a extender desde menos 100 hasta 100, y el espaciamiento va a ser definido como en 0.02 de esta manera. Aquí está la cuadrícula que va a estar en el objeto xgrid, y va a ir desde menos 100 a 100 con un espaciamiento de x. Definimos un xgrid, el x vamos a definirlo con xgrid como el objeto x.mid va a ser igual a x, va a estar en x, y el otro objeto va a estar en n, que va a ser el número de discretización del sistema. Las condiciones iniciales vamos a escribirla de esta manera. U, vamos a llamar la primera condición, la del pulso gaussiano, la vamos a llamar como U ini, que va a ser de esta forma, y B ini va a ser igual a 0 en todo el sistema. Y y ini, que va a ser otra variable, va a tener una estructura matricial de 2 por n de unit y de beta, de unit y de binit. Y el tiempo vamos a definirlo como una secuencia de 0 hasta 50 con pasos de 1. Bueno, vamos a definir la función de onda para las funciones U1 y U2 con su longitud n. Para ello vamos a utilizar la función trans de 1, y para eso definimos la función de onda con sus respectivos parámetros c cuadrado y d igual a 1. Las funciones vamos a definirlas con el mismo longitud que la función que se introduce y. U1 va a ser desde 1 hasta n, y U2 va a ser desde menos 1 hasta n. Y definimos las dos funciones adicionales de 1 y de 2. Uno va a tener la misma estructura de U2, y de U2 va a tener un nuevo, va a ser el resultado de aplicar la función tras de 1 a estas funciones que está aquí, y va a generar solo dc, que va a ser de la función 1 que se está introduciendo, y después me va a retornar una lista de un vector con las dos funciones ya calculadas acá. Esta función que está aquí se introduce aquí en la nr, y se guarda para una posterior utilización, para ser utilizada posteriormente. Ahora vamos a resolver esta ecuación por un RunGecuta, que es un método de integración del orden
45. Para eso vamos a utilizar la función ODE en una dimensión y se inserta en esta función se inserta la función de onda, el valor inicial, los tiempos, los parámetros, que en este caso es nulo, los espaciamientos que vamos a hacerlo igual a 2, el método que vamos a utilizar. Hay varios métodos para esta función, pero vamos a utilizar el RunEjecuta, y después las dimensiones y los nombres de las funciones. Esto se introduce en R, tarda un poquito en resolver, pero termina. Ahora vamos a graficar esto. Vamos a llamar U una parte del objeto que guarda el resultado de aplicar esta función, y después lo graficamos con esta función. Graficamos U en función de X, y aquí tenemos los valores, el ancho de la línea, los rangos, etcétera. Aquí tenemos el plot y lo vamos a guardar. Colocamos acá y vemos la gráfica. Obviamente aquí tenemos un valor máximo en un tiempo dado. Y aquí vemos cuál es y aquí vamos a guardar, vamos a generar una secuencia y la vamos a guardar en eout, en ese objeto, y ya lo guardamos. Ahora esta ecuación, que esta línea negra oscura, es lo que vimos, es lo que tenemos para un valor inicial. Vamos a generar los valores subsecuentes, el cual va a tener distintos tipos de línea. Con esta función ya colocada en R podemos generar los valores para las líneas para diferentes valores de tiempo, y estas sencillamente son leyendas que nosotros vamos a introducir en R, que ya están acá, de aquí hacia abajo, y esto me va a dar el siguiente resultado. Aquí tenemos para el tiempo 10, que es ha disminuido la mitad de su valor, y el resto son valores que van propagándose en el tiempo. Para un valor de 20, la onda viajera va a estar acá, 30 está aquí, 40 va a estar acá, y ya en 50 va saliendo del extremo, esto es para representar la onda viajera. Aquí tenemos un método para generar otro tipo de imagen. Vamos a definir vamos a particionar el plot en varias partes, y vamos a generar la imagen completamente de out que calculamos aquí arriba. Aquí vamos a generar para generar la imagen. Estos son los parámetros de la imagen y algunas etiquetas, y genera esto. Aquí tenemos la onda viajera inicialmente, y después se divide en dos, tanto para X negativo y X positivo, y en función del tiempo. Y si nosotros queremos una película, creo que tenemos que introducir, aquí tenemos algo que no le gusta, esto aquí, enter para ver el gráfico. Vamos a generar el gráfico acá. Aquí se va dividiendo y vemos cómo poco a poco se va propagando la onda. Claro, como se divide, el máximo queda en la mitad, se divide en dos, entonces uno va a la izquierda, otro va a la derecha. Entonces, para mantener constante la cantidad del parámetro, entonces la altura se divide hasta la mitad. Y esta es una manera de resolver una ecuación hiperbólica. Vamos ahora a ver cómo se resuelve una ecuación diferencial parcial elíptica. Aquí tenemos este tipo de ecuación.
donde tenemos una derivada temporal, una derivada al cuadrado espacial, donde tenemos coeficiente de difusión en dos direcciones. Tenemos una tasa de producción Px. Esta es la tasa de consumo RC, que está aquí. Y se coloca además, tiene la particularidad de que el parámetro de producción tiene 50 puntos colocados al azar en todo el espacio. Esto se resuelve con la función tran.2D del paquete de reacción de transporte de rectran de R, y tenemos una variable estado Y y una matriz que vamos a llamar con de concentración. Ahora, ¿qué tenemos que introducir en R? ¿Cómo lo podemos definir? La tasa de consumo, que ya aquí va a ser R por la concentración. Vamos a definirlo de esta manera y va a ser una expresión negativa. P va a ser las celdas que se va a agregar a 50 celdas, donde va a producir compuesto, el cual se va a colocar al azar a través de un parámetro II. Entonces primero tenemos que cargar el paquete. Y después definimos todo el parámetro, toda la función, que va a ser PDE 2D. Aquí tenemos del tiempo, la variable estado, los parámetros. Aquí tenemos la concentración, que va a ser una matriz que va a contener los valores de Y. Los términos de transporte, aquí va a tener los resultados de la función trans, que va a tener la concentración, los valores de difusión tanto de X y de Y, y los espaciamientos en el espacio de X y de Y. Aquí tenemos ya los valores de las concentraciones de la función trans, que aquí arriba definimos, menos el valor de R por la concentración. Y aquí tenemos de la función de arriba vamos a agregar, aquí tenemos la tasa de consumo y la tasa de producción, y todo esto va a guardarlo en una lista como un vector, y va a guardar los resultados de esa lista que nosotros tenemos acá. Eso lo agregamos acá en R, y hasta el momento no ha dado problemas. Antes de construir hay que definir los modelos. Tenemos un número de 100 cajas en X y Y, un espaciamiento de 1, los valores de la coeficiente de difusión va a ser igual a 2, R va a tener un valor de 0.001, que va a ser el R va a multiplicar por la concentración, y P va a contener los 50 valores aleatorios, y esto me va a definir los índices en los cuales van a estar estos valores aleatorios que están acá. Esto vamos a introducirlo en R y continuamos. Ahora vamos a buscar el estado estacionario de esta solución, de esta ecuación. Vamos a necesitar resolver, usar root solve. Tenemos que introducir las dimensiones y la matriz y la longitud de la matriz de trabajo. Vamos a volver a llamar esta parte del paquete. La concentración va a estar en este objeto, y vamos a imprimir la solución del sistema. A ver, ahí está, lo resuelve bastante rápido, y vamos a ver la imagen. Vamos a cargar la imagen acá, a ver. Aquí está los 5 estados de producción y cómo va difundiendo dependiendo de los puntos de producción. Aquí tenemos mayor concentración, menor concentración, y esa es la manera de resolver una ecuación
elíptica en particular.